Un día más, un podcast más. Hoy estaremos analizando la película El niño de pijama de rayas y estaremos en compañía de una grandiosa investigadora, Carol Riscanevo, quien nos estará compartiendo un poco de su tiempo para analizar este tema de esta película. ¿Cómo te sientes y qué opinas también sobre estar acá en nuestro podcast? Buenos días, mucho gusto a los oyentes y a Cielo por permitirme este espacio. Me encuentro muy bien, alegre de poder compartir mis opiniones y análisis sobre esta película que pues personalmente me conmovió mucho y me llenó muchísimo de melancolía desde el inicio de la película hasta su final, con ese final tan guau, tan chocante. Esto sí es un revuelco de emociones, tanto de tristeza, de alegría y pues de un final tan inesperado como fue la muerte de estos dos protagonistas tan niños y tan inocentes. Pues, ¿qué opinas pues sobre la novela que se sacó como primera vez al público? Pues claro, para iniciar pues sería hablar sobre la novela, ¿no? Pues, obvio. Sí, Bueno, iniciando con la novela, pues sabemos que se fue escrita por un talentosísimo escritor, muy experto en ese tema. Se llamó John Boyne. Pues publicó esta novela en 2006 y pues desde sus inicios tuvo un gran impacto, mucha fama. Debido a esto pues fue traducida a más de 50 idiomas. Ya para centrarnos más un poco en la novela, pues nos habla sobre lo escalofriante que fue la Alemania nazi en ese entonces, desde dos protagonistas, que pues el primero fue Bruno, ese era un niño alemán, y pues Samuel era un niño judío. Estos dos pues se llegan a conocer, comparten historias, recuerdos y pues empiezan a crear un nuevo tipo de lazos muy bonito. muy fuerte, sí. Todo esto sucede pues en la Segunda Guerra Mundial, queridos oyentes, hagamos un recuento. Y es ahí pues que tristemente llega a parar Chumuel. ¿Qué pasa más adelante con Bruno? ¿Cómo es que él termina viviendo cerca de un campo de concentración? Bueno, inicialmente pues tenemos que describir la familia de Bruno. Está pues el padre, la madre, la hermana mayor y pues por ende el niño, Bruno. Se mudan a este cerca campo de concentración puesto que el padre asciende de rango. Ocupa un puesto siempre muy importante. Muy alto. Sí. Ajá. Entonces pues queda liderando este campo de concentración. Y pues básicamente eso, digo, el trabajo, la familia se tiene que mudar, pero de igual manera la madre como que no está muy de acuerdo de esto, pero no es capaz de como que objetar esa opinión. De ir en contra. Ajá, Sí. y termina pues siempre adaptándose a eso. ¿Y qué pasa, digamos, con el cambio que sufre, digamos, Bruno? Porque si bien sabemos cuando estaban viviendo en Berlín, pues el niño pues se encontraba feliz porque tenía amistades, porque estaba rodeado de más gente con la que podía interactuar. Pero ¿qué pasa al llegar a este nuevo cambio donde todo quedaba lejos una casa de la otra, donde no había niños de su misma edad? Pues siendo un niño, este cambio le dio duro, ¿sí? Porque pues ya tenía su vida aparte, tenía sus amigos, como tú acabas de decir. Entonces, pues también como dijiste, no había casa cerca, entonces no había niños ni familias cercas con las que Bruno pudiera hablar, socializar, amigar, jugar. Entonces, pues desde el inicio de que empiezan a acomodar las cosas en su nueva casa, pues él se nota como decaído, triste, aburrido, porque pues no tenía nada más que hacer. Y él ha sido un niño muy extrovertido que le gustaba explorar, leer libros de aventuras. Pues empieza, no sé, como a intentar jugar con la hermana mayor, a que no, a mi hermanita, por favor, juguemos, hablemos de tal, vamos a buscar tal cosa, explorar los alrededores. Pero la hermana, pues la verdad, casi no le prestaba atención. Va pasando así, como que ya se va dando cuenta de que le va a tocar, digamos, jugar solito, leer sus libros juguitos solito y pues no tener con quién más interactuar porque sus padres se encuentran ocupados, su hermana se encuentra pues haciendo otras cosas, aprendiendo y centrándose más en la ideología nazi, dejando, digamos, que su etapa de ser niña para convertirse más en una adolescente más nazi, centrándose pues en las políticas y metiéndose más a fondo del cuento nazi, al igual que pues su padre, porque pues su madre no estaba muy de acuerdo, digamos, en lo que hacía los soldados nazis y pues todo esto, ¿sí? Ya más adelante resulta que pues llegan los sirvientes judíos ahí que pues alcanzan a interactuar una pequeña parte con Bruno.
Y a él pues se le hace muy raro también el por qué ellos llevan pues pijamas de rayas. Y en Cada general que los todos ve, llevaban sí, eso. exactamente. Entonces, digamos, él le hace algún tipo de pregunta a sus padres o algo sobre, pues, el por qué esa gente siempre lleva ese mismo tipo de vestuario y no como normalmente a su familia. Pues sí, no, porque un niño siempre tiende a preguntar sobre todo, y más cuando algo es tan ocurrente como era todas las personas de este judíos llevan la misma ropa, pues tiende a preguntar al papá, preguntar a la mamá, y pues ambos le decían que no me preocupara, que era algo normal. El padre incluso llega a decirle que no, que esa ropa era como un tipo de moda. Una mano. Sí, no, es súper gracioso, porque dice, no, que esa es una moda entre ellos, y así, Sí. entonces, pues, de esta misma forma, la mamá le sigue, pues, diciendo, ¿cómo dice? Enmascarando esa realidad como para que el niño no supiera la realidad por la que, pues, era eso. Sí, o sea, tipo, como que tratan de hacerle ver que eso es súper normal en ellos. Sí. Como que lo normalizan. Ok, entonces pues ya con el paso del tiempo pues el niño se centra más es en sus libros de aventura que le encantaban y pues su madre no le ve nada de malo. Él pues más adelante en la historia de la película nos cuentan de que Bruno decide explorar los alrededores de su casa así como medio de entretenerse en algo y pues también influenciado por los libros que leía de aventura. En esto se encuentra nada más y nada menos que Chumuel. ¿Qué nos puedes contar? Ahí cómo es, digamos, este encuentro al ver a otro niño, pero digamos en otra situación y pues divididos por una barrera en sí. Bruno, pues, es inocente, pues sí, ve al otro niño, en este caso a Samuel, lo ve al otro lado sentado, quieto, como cabizbajo, con su pijama de rayas, pues se acerca porque, pues, al ver al primer niño, pues decide como amigar entre él y empiezan a hablar, y esa separación que tú dices, pues era una cerca de púas, y pues ninguno era capaz como de atravesar esa cerca y de igual manera no se atrevía. Me imagino yo que pues si Chumuel trataba de atravesarlo, pues mínimo los soldados iban a irse contra él a darle una zumba, pero Sí, una golpiza horrible. y en los peores de los casos pudieron hasta matarlo. Claro, entonces, claro, no se atrevían, digamos, como que a Pasar cruzar cada lado. Sí. Bueno, entonces ya Bruno comienza, digamos, es consciente de que pues Shmuel no puede, digamos, pasar para el otro lado y pues debido a eso decide mantener su amistad en secreto, pues para que los adultos no se vayan a enterar y no los vaya, digamos, a alejar para romper su bonita amistad. Y es ahí, digamos, que con el paso del tiempo su amistad se vuelve más fuerte. Comparten Bruno, anécdotas, comparten comida. sí, juegan porque Bruno comienza a llevar así como... Tenía un balón y lo lleva como para tratar de jugar con él. Interactúan, Bruno le cuenta historias de aventura y como que se hacen en sí compañía mutua. De cierto modo llenar ese vacío en su corazón, ¿sí? de sentirse solitos. Bueno, pues cambiando un poquito el tema, más adelante con el transcurso pues, de los años sacan una adaptación en una película sobre esta novela del niño de la pijama de rayas. ¿Nos podrías contar un poco sobre esta adaptación? Se estrenó en 2008 y fue dirigida por Mark Hernan. En esta, pues la verdad no hubo tantos cambios como suele suceder con otras personas. Respetó muchísimo el guión y pues lo que el autor de la novela escribió. O sea que los cambios fueron muy mínimos, la verdad. Y pues, no sé, uno de los cambios que de verdad me dan risa a mí fue la parte en la que pues nos damos cuenta en que Bruno, hay como algunas palabras como que no pronuncia muy bien, pero son muy notorios, muy pequeños. Ok, entonces digamos que en esta adaptación se respeta el hilo de la historia tal como lo cuentan en la novela, no se salen sino que respetan todo el esfuerzo que hizo el autor de la novela. Sí, y pues hay algo que también hay que recalcar porque en verdad me asombró porque pues el autor de la novela, que John Boyne, decía que pues él escribió esa novela en 2 días y medio. ¿2 días y medio? Sí, o sea, eso fue de la Eso nada. es mucha dedicación para poder sacar, o sea, una novela así, mucha inspiración de verdad. Así, y sí, de una, porque pues él también decía que no, que las ideas le fluían así, de tope, todo de una. Sí, tenía que aprovechar su espacio de inspiración, por así decirlo. Sí, claro. Bueno, regresando a donde habíamos quedado un día, pues Bruno va como
normalmente lo hacía, a visitar a su amigo Chumuel. Y pues ahí se encuentra tristemente a Chumuel decaído, desesperado, preocupado porque no encontraba a su padre. Entonces pues Bruno se ofrece a ayudarle a buscar a su padre. Entonces Chumuel consigue pues una pijama de rayas para que no se vayan a dar cuenta de que ingresó pues al campo de concentración Una hijo, persona externa. Sí, una persona externa, un hijo de un comandante nazi, porque si no pues se iba para problemas. Entonces ingresa Bruno, pues debido a que es un niño pequeño, logró fácilmente entrar y comenzó la búsqueda desesperada por encontrar al padre de Chumuel. En esa búsqueda, por así decirlo, Bruno se da cuenta de que la realidad no es como se la pintan, de que es una finca, de que la gente vive bien, que todo es tranqui, y eso no, sino que literalmente ya se da cuenta que ya las personas las tratan de la manera más inhumana posible, en la que las tratan con humillaciones, donde no les dan una comida saludable, por así, o una... Un trato aceptable, los Sí, insultan, los pegan. Exactamente, así mismo. O sea, no los tratan de esa forma, sino los tratan peor que, por así decirlo, que un animal. Entonces va avanzando ellos en su búsqueda y en eso terminan pues entrando a una cámara de gas y pues tristemente esa cámara de gas iba a ser pues prendida, por así decirlo. Incendiada. Incendiada, eso. Para quemar pues a muchos hombres judíos Que se encontraban dentro de esta, claro, aclarar. Claro, que se encontraban pues ahí, pues que muy seguramente ya tenían como separadas a las personas de que iban a quemar ahí, que de pronto, quién sabe si se fue ahí el padre de Chumuel también ahí junto con... Eso es un final que queda inconcluso porque... Sí, queda ahí la verdad sin saberse qué pasó con el papá de Chumuel. Si vive o muere, si es que está intentando buscar al padre, no se sabe. Sí, exactamente, no se sabe si lo mataron días antes, días después, o qué pasó con el papá de Chumuel, no se sabe. Lo que sí se sabe es que ese mismo día muere Chumuel y Bruno en una cámara de gas. Y pues la madre de Bruno pues se da cuenta de la ausencia de este y pues comienza a buscarlo por todos los alrededores de la casa, dentro de la casa, y nada que le encuentre. Cosa que pues los preocupan y entonces comienzan a ir por los alrededores del campo de concentración y encuentran el hueco por donde se había pasado Bruno para ir al campo de concentración. Es ahí donde pues por lógica analizan de que fue que Bruno se metió al campo de concentración y pues llaman rápidamente a su esposo para avisarle que Bruno se metió en el campo de concentración y que está corriendo riesgo y pues que quién sabe dónde estará. Empiezan rápidamente la búsqueda por Bruno, pero es ahí donde de la cámara de gas comienza a salir humo y ahí nos dan pues a entender de que los dos niños junto con más judíos fallecieron. Sí, este final fue muy triste porque de igual manera fue un final que te toma de sorpresa. Bueno, pues ellos eran inocentes, ninguno era consciente de la situación por la que pasaba la otra persona. Y pues la barrera, la cerca del hambre, podría ser como que ellos no le tomaban importancia a esa separación, simplemente tomaban importancia a la amistad que ellos empezaban a tener entre ellos dos. ¿Qué creen, digamos, ustedes oyentes, que podemos también concluir o agregar en este podcast sobre este análisis o qué los lleva, digamos, a ustedes a reflexionar? Muchas gracias por Cielo por permitirme este espacio, como dijiste tú.